Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 2 del curso Análisis de flujos y procesos logísticos. Les saluda el ingeniero Jorge Rosario. Vamos a ver ahora los flujos correspondientes a los procesos de logística de entrada y logística interna. Logística de entrada hace referencia a los movimientos, a las actividades que se deben hacer para que la mercadería, la materia prima, todo aquel producto que circule dentro del proceso operativo general de la empresa, para que todos estos materiales puedan entrar correctamente al almacén o centro de distribución. Aunque en teoría son diferentes, en la práctica pueden tomar la misma función. De hecho que la logística de entrada, en apariencia puede resultar bastante sencilla. ¿Por qué? Por su mismo nombre. Alguien que no está lo suficientemente familiarizado con la logística, los procesos logísticos, la cadena de suministro en general, puede pensar que la logística de entrada es simplemente abrir el portón, la puerta del almacén del centro de distribución, permitir que pase el proveedor o quien tenga que hacerlo, saque de su camión, de su unidad, las materias, los materiales, las materias primas, lo deje en el almacén y listo. En esencia, claro, ese vendría a ser el proceso de logística de entrada. Sin embargo, como vamos a ver ahora, es más complejo que eso. No basta con simplemente abrir la puerta, dejar pasar, descargar y retirarse. Veamos. De hecho que la logística de entrada en muy buena medida va a ser hecha por el proveedor. O en su defecto, puede ser también alimentada por el área de producción de la empresa. ¿A qué me refiero? A que en empresas lo suficientemente grandes tienen, incluso en locales diferentes, el área de producción, el área de transformación donde se va a fabricar el producto y aparte el almacén. También puede darse el caso que estén dentro del mismo local, en ambientes separados. Pero para fines del flujo se considera un proceso aparte. Pero lo usual de hecho es que la logística de entrada haga referencia a lo que son proveedores, a lo que son empresas externas. Estas empresas externas, proveedores, por la misma área de producción arriba o llega al almacén. Luego tiene que coordinar el ingreso, tiene que llamar a un encargado, tiene que llamar al jefe de almacén, etc. Ahora se le solicita documentación. Ojo, un producto lo vemos desde el punto de vista logístico. Todo este circuito logístico para todos los flujos, logística de entrada, logística de salida, logística interna, transporte, etc. Pero paralelo a eso, y es algo que los logísticos, muchos de nosotros subestimamos o hemos subestimado en su momento, es la parte contable. Veamos. Resulta que en esta dinámica de compra y venta de productos, de transporte, de idas y venidas de productos, de materia prima, de materiales, está siempre presente el tema contable. El tema contable tiene al final efectos tributarios. Sin ahondar mucho en esa parte, se tiene que tener sustentos documentarios, ya sean físicos o virtuales, de la compra que se está haciendo, del traslado que se está haciendo. Y para fines internos, esta documentación tiene que tener incluso la orden de compra, la cual la empresa ha generado. Me detallo un poco acá. El comprador hace un pedido al proveedor, le genera una orden de compra. Dejemos de lado la parte del pago, créditos y cobranzas y todo eso. Entonces, el proveedor recibe la orden de compra, hace lo que tenga que hacer, tiene listo el pedido de la empresa, de nosotros, estamos partiendo que nosotros somos la empresa,
tiene nuestro pedido y lo lleva. Para eso tiene que tener por lo menos dos cosas. Por lo menos dos cosas. Estoy seguro que en los diferentes países, estos ya son temas bien específicos, pero estoy seguro que en los diferentes países se maneja una dinámica similar. Tiene que tener por lo menos dos cosas. El comprobante de pago, puede ser la factura o la boleta de venta, o como lo denominan en esos países, y la guía de remisión. La guía de remisión viene a ser el detalle de lo que se está llevando. Ojo, puede parecer lo mismo que la factura, pero la factura viene a tener una utilidad para fines más tributarios, mientras que la guía de remisión tiene fines más de control, lo que está circulando. Incluso cuando hay estos operativos policiales o de alguna entidad fiscalizadora, cuando al azar o por algún motivo se tiene que inspeccionar al camión del proveedor, le piden este tipo de documentación. La autoridad, la policía le pregunta al conductor: señor, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿qué está llevando usted con tremendo camión? Estoy llevando mercadería para este cliente. Ok, enséñeme por favor la documentación respectiva. Ojo, acá no hay un tema de documentos privados, la autoridad está totalmente facultada de hacer esto. Entonces el camionero, el transportista del proveedor tiene que enseñarle la factura, la guía de remisión del transportista, etcétera. Le revisa, verifica que está conforme, no necesariamente va a revisar producto por producto, pero al menos debe cotejar los documentos y sigue marchando. Todo está bien y sigue marchando hacia la empresa. ¿Y por qué me detengo en algo que se supone debería ser el problema del proveedor? ¿O es que nosotros como empresa, como generadores del pedido, tenemos que estar atentos a estos detalles? La respuesta es sí. ¿Por qué? Digamos que nosotros no solicitamos documentación, bajo la lógica de es problema del proveedor. Yo no me voy a preocupar, no me voy a cargar de trabajo revisando esas cosas que él se supone debería traer. Pasan dos cosas. Primero, que si el proveedor no nos trae la factura, nosotros no podemos superar cualquier tipo de auditoría tributaria. De hecho, que en algunos países es más estricto que en otros y las consecuencias en algunos también son más grandes en temas económicos, pero simplemente sin la documentación que sustente, física o virtual, no podemos demostrar que hemos pagado por esa mercadería. Y no lo hablo con respecto al proveedor podemos tener un nivel de confianza que, bueno, le pagamos y se acabó, y ahí quedó. Pero para, repito, fines tributarios no lo podemos demostrar. Esa es por una parte, nos metemos en problemas nosotros. Y volviendo al caso del operativo policial, ahí podemos pensar, ese es el problema del proveedor. Es nuestro problema también, porque digamos que esta empresa, el proveedor, por descuido, por lo que sea, no le genera la factura, no le genera la guía de remisión. O lo generó, pero quizás esa empresa ha tercerizado su transporte y el conductor en esta ocasión es una persona muy descuidada. Lo botó, lo dejó en la base, qué sé yo. O lo destruyó, lo mojó, lo puso sus alimentos encima. Muy bien, la autoridad está lo suficientemente facultada para confiscar el camión. Momento, dirán que se confisca el camión, pero nuestra mercadería no. Es que se llevan al camión con todo y mercadería. No es que la policía o la autoridad vaya a sacar la mercadería, te lo vaya a dejar a tu local y después se lleva al camión del proveedor. No, se lo lleva, o una expresión típica por acá, se lo levanta en peso. Ahora, uno puede cerrarse ante esa situación, cruzarse de brazos y decir, no, es problema del proveedor y él ya verá cómo me trae la mercadería. El detalle es que nosotros estamos contra el tiempo, tenemos una programación de despachos. Es cierto, es un problema del proveedor, pero en la práctica nos están retrasando las cosas. No es que nosotros vayamos a ir inmediatamente al depósito a tratar de liberar el camión, eso ya es trabajo del proveedor, de sus representantes legales, pero nos están afectando. Ya no es el tema del curso, pero digamos que pensar de esta forma es
propio de la cadena de suministro, un pensamiento a nivel cadena de suministro. Un pensamiento logístico simplemente se queda en, muy bien, pasó algo con el proveedor, se le averió el carro, se lo llevó la autoridad, entonces que me traiga otro. Claro, pero en la práctica estás atrasando todo, vas a atrasar la logística de salida, vas a atrasar la llegada al cliente, vas a atrasar muchas cosas. Es por eso que estos controles te permiten saber cómo está trabajando tu proveedor. Ahora, acá pues, hay que tener mucho cuidado porque a veces el proveedor o el conductor, de manera muy persuasiva o a veces rebelde, puede indicar, no se preocupen ustedes, ese es mi problema, yo veré cómo hago, yo responderé. No, acá no hay esta actitud de rebelde sin causa, de persona dura, de persona mala, no. Se exige como parte de la compra tener toda la documentación. Uno, ya dije, por tema tributario nuestro y otro, para no interferir, no dañar nuestra cadena de suministro. No hay actitudes que es mi problema, yo veo lo que hago, usted no se preocupe con tal que tenga su mercadería. No, usted, proveedor, usted lo va a traer bien, sí o sí. Profesor, ¿y qué pasa si mi proveedor es rebelde o mi proveedor simplemente no quiere o el transportista es el rebelde? Bueno, cambien de proveedor o pongan alguna penalidad, pero eso tiene que cambiar. Ahora, ya pasando a la parte netamente operativa, se verifica las unidades. Ahora, acá, ojo, me refiero a las unidades de no del transporte, sino de las unidades, y eso está detallado acá en la matriz. Siempre hay que apoyarnos de la matriz en las unidades, en la cantidad de mercadería. Recordemos que esto es la textualización, la literalización de todo este flujo. O hablando de forma un poquito práctica, ¿no? Ponerlo en letras. Si quizás nos es complicado verlo de otra forma. Ahora, tenemos que verificar la cantidad de la mercadería y validarlo con la documentación. ¿Cómo así? La empresa ha pedido, y acá tiene que haber comunicación entre compras y almacén. La empresa ha pedido, digamos, 100 cajas, y cada caja tiene 10 kilogramos, 100 cajas de pollo congelado, por así decirlo. Ok, excelente. Pero el proveedor solamente ha traído 98. Bueno, puede pasar. La factura dice, la orden de compra dice 100. En físico hay 98. La factura dice 99. ¿A quién le hacemos caso? ¿O qué pasa a partir de ahí? Ahora, esto a simple vista, bueno, es un error. O se equivocó nuestro comprador o se equivocó el área de despachos del proveedor, o se equivocó su área de facturación, o se equivocó el conductor, la persona que está transportando, quizás hubo ahí alguna irregularidad, algún accidente y está llegando menos mercadería. Sea lo que sea, eso debe coincidir. Orden de compra, factura y el físico. Debe coincidir sí o sí. Esta validación es clave. Una vez que te enseñó una factura, que te enseñó una orden de compra, una guía de remisión, no basta con muy bien, ya tienes la documentación, te abro la puerta, métete, descarga todo y se acabó. No, hay que verificar. Acá no hay un tema de confianza, acá no hay un tema de, este es el proveedor de toda la vida, es el camionero, el transporte de toda la vida. No, se verifica. Porque sin pensar mal, sin pensar que el conductor se lo ha robado o lo ha destruido en el proceso, o al manejar mal y lo ha botado por ahí, simplemente, o dejó de más en un cliente anterior, simplemente somos humanos y podemos errar. Capaz hubo un pequeño error de digitación en facturación de la otra parte de la empresa. Si es conforme, entonces ya pasa a la zona de recepción, a la zona de almacenamiento. Lamentablemente, y digo lamentablemente, en muchos almacenes, en muchas empresas, esto es lo mismo. Prácticamente es la misma lugar. Es el mismo lugar, recepción, almacenamiento, el patio de maniobras, el lugar donde se hace el picking, todo es el mismo lugar. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque al no tener espacios diferenciados,
todo empieza a trabajarse de forma continua. O sea, hago una cosa, luego otra, luego otra. Eso toma mucho más tiempo para la operación, hace que las personas salgan tarde. ¿Qué pasa si no es conforme? Si no es conforme es porque por algún motivo hay un error en la cantidad. Profesor, ¿qué pasa si el error en la cantidad está por parte nuestra? Un poco curioso porque implicaría que el proveedor sabe lo que realmente necesitamos y nos ha traído y en cambio el comprador no y se ha equivocado. Un poco curioso esa parte, pero digamos que ocurra. Internamente se puede manejar generando una nueva orden de compra para que coincida con la factura y el físico que ha traído el proveedor. Y luego ya se regulariza por correo o por otro medio al proveedor para que no haya ninguna distorsión. Si el error en la cantidad, por el motivo que fuese, está en el proveedor, entonces se le regresa. Ahora, en teoría, se supone que se debe rechazar y empieza de nuevo. Claro, pero es un poquito ocioso que en la práctica tienes un camión de 100 unidades de algo, muy pesadas, digamos, y por una tengas que hacer que regrese, rechazarlo, que se vaya el camión y que regrese. Ya, acá ya es un tema de manejo. En teoría debería ser así, como un diagrama de flujo, un flujo, ¿no? Sí, no, si se rechaza, vuelve de nuevo al inicio. En la práctica, ojo, no estoy recomendando este tipo de acciones si es que la empresa no tiene la suficiente confianza con su proveedor. Puede muy bien, descarga lo que tienes y en el transcurso del día, y esto sí es importante, ok, confía con tu proveedor, pero ponle plazos inmediatos. En el transcurso del día, tienes, o lo mucho, primera hora del día siguiente, me tienes que hacer llegar la factura correcta y la guía de todo correcto. Lo que hayas fallado, tráeme lo correcto. O si más bien es un error en físico, tráeme la unidad faltante. Casos particular, si digamos nosotros trabajamos en un esquema cercano al just in time, o sea, mercadería que entra, mercadería que sale prácticamente. Imaginemos que se recibe materiales, materia prima en el día y sale en la tarde o en la noche. Se equivocó el proveedor en físico. En físico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, como es error del proveedor, él lo tiene que traer. Señores, ok, fue mi error, dice el proveedor, fue mi error. Pero te lo traigo cuando tengo despacho la siguiente semana para no hacer un doble flete. Ahí sí uno se tiene que poner más fuerte, decirle, bueno, estimado, estimada, fue tu error, tienes que solucionarlo y solucionármelo hoy porque hoy sale mi camión y no puede llegar con 98 ni 97, tiene que llegar con 100 porque mi cliente me audita. Mucho cuidado ahí tiene que haber bastante manejo. Una vez que ya está en la zona de almacenamiento, estamos partiendo de la idea que todo está bien. Bueno, los almaceneros, quien hace la labor propiamente operativa, lo almacena, lo ubica donde tenga que ponerse. Y el jefe de almacén, o en su defecto, el analista, no necesariamente tiene que ser el jefe, pero sí debería tener siempre su visto bueno, el analista o el asistente de almacén. Estoy complementando. Ingresa las cantidades, ingresa el detalle en una base de datos de un sistema que se tiene que manejar. Así es Excel. Podemos el mismo Excel considerarlo como una forma de sistema. Y una vez que se hace eso, pasa a logística interna. Como les comenté en la sesión anterior, esto es la textualización, esto es poner en palabras, así hablando bien práctico, poner en palabras este flujo. Ya es una cuestión, diría yo, en opinión personal, ya viene a ser una cuestión de gustos. Yo en mi caso, entiendo estos flujos. De hecho que he tenido como formación algo relacionado a este tema. Soy ingeniero industrial de formación y he recibido entrenamiento para este tipo de temas. Pero quizás otros profesionales no son afines, les confunde, no les gusta ver así y prefieren algo más clásico. Esto podría apoyar.
esta matriz. Responsable o dueño del proceso, acá también lo vamos a modificar. Puede ser el analista de almacén o el asistente, el practicante, ya depende de la empresa cómo configura su personal. Un código que es absolutamente referencial, la actividad, la descripción de la actividad, la salida en caso que haya un elemento físico que hacer, que entregar, el tipo de movimiento y ahí queda. Entonces, nos quedamos en logística interna. Vamos a logística interna. A ver, acá vamos a tener un trabajo de dos entradas. Recordemos que en el proceso de ventas, que fue parte de la primera sesión, partíamos que el jefe de despachos que en sí trabaja más que nada en la logística de salida, pero tiene una mayor presencia en la logística interna, por eso se le coloca su propia columna. Recibe de ventas, descarga de venta los pedidos. ¿Los pedidos de qué? Los pedidos de los clientes, los pedidos que recogen los vendedores, los televendedores, asesores de ventas, funcionarios, etc. Funcionarios comerciales, dependiendo del nombre. Descarga los pedidos, elabora el consolidado. Por su parte, trabaja el tema de las rutas. Ahora, este tema de las rutas, recuerden, hay siempre que tener en cuenta el tema contable, el tema de la documentación. Al momento de elaborar sus rutas puede ser un proceso más ingenieril. De todas maneras, tiene que poner en conocimiento al encargado de facturación. ¿Qué pedidos se van a atender este día para que él pueda hacer las facturas correspondientes? De nada sirve que cierto día, por ejemplo, digamos un martes como hoy, el jefe de despachos o el encargado, puede ser el asistente de despachos, asistente de transporte, dependiendo cómo se denomine, descarga todos los pedidos generados el día martes. Algunos deben atenderse el miércoles, algunos deben atenderse el jueves, algunos deben atenderse el viernes. Y el encargado de facturación seguramente debe ser una persona muy ocupada, como todos. Debe optimizar su trabajo. No le mandemos todos los pedidos para que él haga todas las facturas, que se haga en orden según los días de despacho. Por eso se le envían las rutas o la programación de despachos. Ahora, una vez que ya se tiene el consolidado, o sea, todos los pedidos que van a salir en el día, según el orden de clientes, el jefe de almacén, más que el orden, necesita saber el consolidado de productos. ¿Para qué? Para distribuirlo según el trabajo que haga con sus almaceneros. Me refiero a que en algunos casos hay almaceneros que se dedican a determinados productos. Esto ya es criterio y forma de trabajo del jefe de almacén. Puede tener de su equipo 5 almaceneros, uno ve lo que es cárnicos, uno ve lo que es productos de limpieza, uno ve etcétera, etcétera. Ahora, a partir de acá encaja, por eso dije que era un proceso de doble entrada, encaja con la logística de entrada, con la última parte. Se supone que acá ya está la mercadería o la materia prima ingresada. Ya puede disponerse para la venta o para otro fin. Entonces acá empieza a preparar el pedido. ¿Pero por qué? Porque de hecho que tiene que preparar el pedido en función de la mercadería, la materia prima y los materiales que han ingresado. Ahí es donde encaja. Por un lado, el jefe de despachos recibe de ventas, hace sus temas. Por otra parte, le informa al jefe de almacén, quien distribuye el consolidado de pedidos, y la logística de entrada que ha alimentado de productos al almacén, en función también a la distribución del consolidado de pedidos, empieza a prepararlos.
empieza a hacer el picking. Esto lo hace el operador de picking, el almacenero, etc. Se supone que tiene que trabajar en una zona de consolidación o una zona de carga, una zona de picking. Ahora, acá hay un detalle. Esto puede extenderse Esto puede extenderse de manera muy amplia. Resulta que dependiendo del tipo de cliente, puede haber diferentes formas de hacer el picking. Acá solamente he colocado dos. Si es un cliente local, yo lo consideré como autoservicio, ya que podría ser estas tiendas de conveniencia, los autoservicios, los supermercados, los minimarket con ese tipo de formato. Yo tengo bastante experiencia en ese tipo de rubros, por eso quizás los que conocen un poco más se habrán dado cuenta que mi trasfondo de mis ejemplos, de mis anécdotas, está muy relacionado al consumo masivo. Repito, yo tengo mayor parte de mi experiencia, si se les complica un poco, si se les complica un poco, podría acá ir local o podría ir cualquier otro tipo de cliente. Ahora, se etiqueta el pedido. Caso contrario, si es que va a ir lejos, si es que va a ir a provincias, se tiene que encajar el pedido, se tiene que hacer el packing. Se le tiene que forrar, se le tiene que poner film, se le tiene que proteger ya que va a un trayecto más largo. Los movimientos que puede hacer el camión en ese trayecto son mayores, sobre todo si va a provincias, si va a lugares lejos de la ciudad y las carreteras no están en buenas condiciones. Ahora, una vez que hace todo esto, en caso que sea local, no va a provincia, siempre hay que tratar de mantener un flujo, un orden. Si es local, es autoservicio, entonces se etiqueta, como no va a provincia, en caso que haya diferencias o faltantes se comunica. Igual, si es que va a provincia, se encaja, se le prepara, se le da un mayor packing. Si es que hay diferencias, también se le comunica ventas. ¿A qué me refiero con las diferencias? Con los faltantes. Digamos, el vendedor sacó el pedido por 10 unidades de algo, pero en la práctica tenemos 8. Ojo, ojo, acá viene una enorme polémica. Pero ¿por qué el vendedor le dijo que sí si el cliente pidió 10 cuando tenemos 8? ¿Es que acaso el vendedor no está informado o no podría estar informado o no debería estar informado? Sí, pero aún así, y me pongo en un caso que pasa con frecuencia, así tengamos sistemas, así tengamos RP, así tengamos el SAP, pasa que incluso se desfasa. El vendedor puede tener en línea la información de los inventarios, pero ojo, hasta que el cliente lo pida y hasta que realmente se prepare su pedido, puede haber un tiempo, en ese tiempo varía. Verán, profesor, pero entonces que trabajen con una forma de reserva, o sea, si el vendedor pidió 10, que se configure o el vendedor haga la gestión necesaria para que le separen 10 al ese cliente. Sí, y eso es la forma de trabajar usual. O en caso que el mismo vendedor no maneje el sistema, se comunica con el área de despachos, con el área de almacén, con quien tenga que hacerlo. Sin embargo, ocurre aún así los desfases de información, ocurren los faltantes. Y esto, repito, es muy común en consumo masivo. Por eso es que se tiene que hacer una verificación adicional. En esencia, no debería haber esto. No debería haber esto. Debería de frente ya comunicarse, debería ser así, directo. Una vez que está empacado, debería ir ahí directo, pero no. Si es que hay un faltante, se le comunica al área de ventas, le tiene que comunicar al cliente. Ahora, si el cliente acepta, tanto como que no acepta, se le tiene que informar al jefe de almacén. Ahora, si acepta, bueno, se continúa con el despacho. Si no acepta,
Y en caso lo rechace, lo posponga o haya algún tipo de observación, también tiene que saber el jefe de almacén. ¿Por qué? Porque él internamente tiene que hacer el registro del despacho. El registro del despacho tiene que poner en su base de datos. Con Génesis nos referimos también a base de datos. Ahora, ¿por qué coloco Génesis? Porque es un tipo de ERP para empresas medianas o pequeñas, variantes del Oracle. Es conocido, es muy conocido, pero se puede tomar simplemente como base de datos. Entonces, registra el despacho y en caso tenga que solicitar diferencia, lo hace. Solicita la diferencia. Y ahí termina su proceso. Ahora, en caso que el despacho salga, se va al área o envía la información al área de facturación para que imprima las guías. El operador de picking recibe las guías, avisa al área de despachos y se va a la logística de salida. Repito, en caso que el cliente acepte esa diferencia, se comunica al jefe de almacén, quien registra el despacho, se imprime las guías, en almacén se reciben las guías y se va a la logística de salida. En caso que no acepte el despacho, porque esté incompleto, entonces el jefe de almacén tiene que pedir a quien corresponda, tiene que registrar lo que está haciendo y tiene que solicitar la diferencia al área de compras o a producción. Y ahí termina, profesor, claro, su trabajo ahí termina. ¿Por qué? Porque una vez que ya se traiga la diferencia, empezaríamos de nuevo con el tema de logística de entrada, por esa diferencia, hasta logística interna. Y vendría acá, y de frente pasaría por acá. Como se supone que ahí debería estar conforme, ya va directo acá. Y ahí se va cerrando el circuito. Hay que entenderlo de esa manera. Una vez más, si el tema no queda claro. Si hay faltantes, se le comunica al cliente. El cliente tiene dos opciones, o lo acepta tal cual o no lo acepta. También habría la opción que el cliente rechace totalmente el pedido. No digo que no, y ocurre a veces, pero ya quedaría en manos del vendedor y estamos partiendo de la idea que son faltantes mínimos. No podría haber un faltante del más del 50% del pedido. Sé que hay desfases, pero esos desfases deben ser, por poner un porcentaje menor al 10% del pedido original. Tu faltante no puede ser más de la mitad, las 3/4 partes, todo. No quiero ponerme en todos esos matices porque si no el flujo sería inmenso, pero estamos considerando que el faltante es una cantidad menor. Se le comunica a venta, se le comunica al cliente. Si lo acepta completo, está bien. Entonces le comunica al almacén, registra despacho, se imprime la guía de remisión, recibe las guías, se le avisa a despacho y va a logística salida. En caso que no acepte, tiene que pedir el jefe de almacén o quien corresponda la diferencia. Se lo pide a compra, se lo pide a quien tenga que reemplazarlo. En ocasiones el jefe de almacén tiene comunicación directa con el proveedor, pero esa práctica no es muy recomendable. Y una vez que ocurre eso, en la logística de entrada va a entrar la diferencia y va a seguir todo este trámite y se aborda por acá. Pero como estamos trabajando una diferencia, esta parte ya no va, simplemente se completa. Por acá y vuelve el flujo hacia acá. Considerando una vez más que el cliente de una u otra manera va a aceptar el pedido, tal cual o con esa pequeña, o buscándole solución a esa pequeña diferencia, siempre y cuando el faltante sea un menor a 10%, por decir un número. Profesor, y si lo rechaza, bueno, acá queda no fin,
y esto ya no existe simplemente. ¿Quién asume todo ese costo de movimiento innecesario, todo ese maltrato de mercadería? Ya sería un tema interno de la empresa, que va más a las políticas, más que a los flujos. Acá estoy colocando horarios referenciales, por si acaso. O sea, al momento que vean la matriz de procesos, verán algunos temas, algunas partes donde ya se colocan horarios, sobre todo para lo que es consolidado, lo que es recepción de consolidados de mercadería. Son totalmente referenciales, por supuesto. Eso sería todo. Nos hemos explayado un poco más, pero como les comenté desde el inicio, estas partes son netamente prácticas. Habría que adaptarlo a las realidades de sus empresas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy